Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Yo estoy acabando de meditar, son las 12 del día aquí en México, en Cuernavaca, donde vivo. Y bueno, tuve la idea de... Perdón, déjenme bajo aquí. Ok, ahí está. A ver, permítanme. Ahí está. Tuve la idea de hacer un, un en vivo sobre el tema de la meditación. Sí. Em, Creo que es un tema muy interesante, por un lado. Creo que la meditación despierta mucho interés, mucha curiosidad por muchas personas, pero también muchos malentendidos. Sí, creo que si muevo esto así, ¿mejora o abro mejor? Abro, ¿ah? Sí, porque si no, no se va a ver. Apenas se me ve. Así está mejor, ya se me ven más la cara. Despierta muchos malentendidos, sí. Em, Creo yo firmemente, después de veintitantos años de meditar, que si todos meditáramos, todos los seres humanos meditáramos, sería un planeta distinto, sería una sociedad distinta, no estaríamos lidiando con tantos y tantos problemas que pues, en realidad nosotros mismos nos hemos creado. ¿Sí? Los seres humanos somos nuestros principales agresores, somos una especie muy compleja, muy confundida, que toma decisiones desde el inicio, desde sus orígenes hasta la fecha, pues no muy buenas, honestamente. ¿Sí? Y bueno, pues ahora sí que a los hechos me remito, ¿no? Tenemos como especie, pues problemas en todos los frentes, ¿no? Problemas ahora, por ejemplo, sanitarios, ¿sí? De salud, que, vamos, lo del coronavirus pues, se suma a otros problemas que ya venían presentándose, como por ejemplo pues, el tema de la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, problemas psicosomáticos muy fuertes, problemas de ansiedad, de depresión, todo tipo de virus, bacterias, padecimientos, pandemias, ¿sí? Unas más circunstanciales y otras más, vamos a decir, autocreadas, ¿sí? O que son una herencia de una serie de decisiones que hemos tomado a lo largo de las generaciones que han existido en este planeta. Tenemos también problemas eh, en nuestras sociedades. Sí. Los sistemas actuales, pues ya vimos que no funcionan. Sí. Muchísima pobreza, muchísima hambre, desasosiego, desconsuelo. El ser humano cada vez más desconectado, más aislado, más neurótico, más hacinado, más estresado, más competitivo, pero en un sentido bastante cruel incluso. Eh, y pues todos los sistemas, ¿sí? Que hemos creado, ¿sí? Los seres humanos en todos los campos que implica las sociedades, pues son sistemas que no funcionan del todo bien, que tienen muchos errores y que de hecho muchos de ellos provocan más sufrimiento que felicidad y abundancia y armonía, ¿no? Y todo esto yo estoy seguro que deriva de una mente confundida, y voy a decir voy a decir una mente colectiva, confundida, tóxica, intoxicada. ¿Sí? La verdad es que nuestro cerebro, por un lado, no está en su máxima capacidad, todavía pues es un órgano, y como todo órgano y como todo ente biológico está en un proceso evolutivo, ¿sí? De transformación. Y nosotros no podemos decir que ya somos el pináculo de la evolución. Sí, seguimos en un proceso.
proceso evolutivo también. Y la mente pues no es la excepción. ¿Sí? Si nuestro cuerpo está en un proceso, ¿sí?, evolutivo de adaptación a nuestras propias decisiones tóxicas y nuestros propios errores y confusiones, pues bueno, la mente no es la excepción. La mente también está en un proceso, pues yo digo, cada vez más caótico, más confuso. ¿Sí? Una mente muy, muy intoxicada, llena de contenidos basura. ¿Sí? Esta idea que tenemos de que la mente humana es grandiosa, maravillosa y brillante, pues creo que es una idea un tanto grandilocuente. No es tan maravillosa y tan brillante la mente humana, porque pues sí, aunque tenemos grandes avances en tecnología, ciencia, etcétera, etcétera, en lo más básico del ser humano, en lo más esencial, seguimos bastante atrasados. Seguimos comportándonos pues como en la era del oscurantismo casi. Nada más que con una capa y con un tinte más civilizatorio. ¿Sí? Ya no quemamos brujas, hechiceras, herejes en las hogueras. ¿Sí? Ya no tenemos un actuar, entre comillas, predatorio, antisocial, colectivo, donde no existe la ley ni el orden, se supone. O sea, esta discursiva es la discursiva que se vende, que se promueve en las civilizaciones actuales, en las sociedades actuales, pero ustedes analicen. El ser humano, la verdad es que en su nivel más profundo, la mente del ser humano pues ha cambiado muy, muy poco. Desde tiempos ancestrales hasta la fecha, el ser humano sigue siendo muy depredador, muy cruel, muy apático. ¿Sí? Sigue planteándose los mismos cuestionamientos existenciales. ¿Sí? Sigue atrapado en creencias, en supersticiones, en adoctrinamientos. Y aunque tenemos ahora teléfonos móviles y tenemos satélites y tenemos tecnología en todos los sentidos y nuestra vida pudiera ser un poco más confortable, mentalmente no hemos avanzado casi nada. O sea, casi nada. O sea, y esa es una realidad. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe este atraso, este retraso a nivel mental, colectivo, humano? ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que la mente sigue estando atrapada desde tiempos ancestrales, ¿no?, como les decía, hasta la fecha, sigue estando atrapada en sus mismos patrones de conducta. Sigue actuando de la misma forma, nada más que dentro de un contexto más civilizado, entre comillas, ¿no? Por un lado más prohibitivo y por otro lado más permisivo en otros campos del ser, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si nosotros no emprendemos un cambio estructural en la forma en que conducimos nuestras mentes, no va a haber un cambio comunitario, social, planetario. Es así de simple. ¿Sí? Y vamos a seguir desarrollando tecnologías y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir avanzando en cosas que pues son importantes definitivamente. Por ejemplo, el avance en la medicina, el avance en la ciencia, en la astronomía, en la biología,
No, o sea, son avances importantes y esenciales. Pero si no avanzamos en la mente, vamos a seguir vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra, vamos. Con la misma piedra una y otra vez. Entonces tiene que haber un cambio estructural mental. Siddhartha Gautama, y no voy a hablar como budista porque ni budista soy, y esto no es una clase de budismo, no etiqueten ni cataloguen luego. Estoy hablando de Siddhartha Gautama como un gran psicólogo de hace 2500 años. Decía que todo se origina en la mente. Sí. La mente es el origen de todo. Sí. Nuestros sufrimientos, nuestras felicidades, nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestros actos, ¿sí? Se originan en la mente. ¿Sí? Analícenlo, es cierto. ¿Sí? La mente es el origen de todo, es la maestra de todo, la mente. Y si hablamos de sociedad, y si hablamos de especie ya como un ente colectivo, pues todos tenemos mentes y nuestras mentes están dirigiendo nuestras percepciones, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestros actos, todo. Y cuando lo colectivizamos, ¿sí? Pues entonces se forma una sociedad y se forma una especie y se forma pues, lo que conocemos hoy como especie humana. Entonces, si la mente es el origen de todo, ¿sí? De nuestros mayores sufrimientos y de nuestras mayores alegrías, entonces qué importante es trabajar con la mente. Qué importante es trabajar con la mente. También decía el mismo Buda, tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. No hay nadie más en este mundo que te haga más daño que tu propia mente. No hay nadie más en este mundo que te beneficie más que tu propia mente. Entonces, tenemos que trabajar con la mente definitivamente. La mente es esencial. Y es muchas veces lo que dejamos atrás, lo que dejamos a un lado. Se dice hoy en día que lo importante son los actos, ¿sí? Los actos de un ser humano. Sus actos definen a un ser humano. Pero ¿de dónde vienen los actos? Pues vienen de la mente. ¿Sí? Vienen de la mente. Ahora, si esa mente es un ente, por decirle un ente, es algo que está confundido, que está intoxicado, que está confuso. O sea, si nosotros tenemos una mente intoxicada, caótica, confusa, supersticiosa, fanatizada, limitada, no se me ocurre qué otros factores negativos pudiera tener la mente actual, pero pues con eso son suficientes. Sí. Si tenemos una mente así, ¿qué tipo de actos vamos a tener a nivel individual y colectivo? Pues actos fanatizados, confundidos, llenos de wrong views, como dicen los gringos, de visiones equivocadas, ¿sí? De puntos de vista equivocados. Una mente estresada va a ejecutar actos estresados, una mente neurotizada va a ejecutar y va a actuar, va a hacer que el cuerpo actúe de una forma neurótica. Una mente ignorante pues va a cometer actos ignorantes, el cuerpo le sigue, la mente es la maestra del cuerpo. Entonces tenemos que trabajar con nuestra mente. Ahora, está esta visión moderna y occidentalizada, que ya empieza a cambiar un poquito afortunadamente, de que la mente son sus pensamientos, ¿sí? Que somos lo que pensamos. Sí, en cierta manera y de una forma superficial, somos lo que pensamos, efectivamente. Pero los pensamientos son la punta del iceberg, ¿sí?
La capa de pensamiento, por decirle capa, es la superficie de la mente. ¿Sí? La mente es mucho más profunda que sus pensamientos. Podemos hablar de mente consciente y mente subconsciente, en términos occidentales modernos, de la psicología moderna. La mente consciente, ¿sí? Estamos siendo conscientes de, ¿sí? Podemos darnos cuenta de, ¿okay? Y la mente subconsciente no nos damos cuenta de, porque es subconsciente, está abajo de la conciencia. Y la mente subconsciente es por mucho más grande, por mucho más poderosa que la mente consciente, pero por mucho, ni comparación, ¿sí? Vamos a decir que la mente consciente es de este tamaño, una mota de polvo, y la mente subconsciente el tamaño del cuarto. ¿Sí? O sea, las proporciones son desproporcionadas, vamos a decirlo así. Entonces, cuando la mente subconsciente está llena, ¿sí?, de traumas, de historias, de experiencias, y esas experiencias, esos traumas, y cuando digo trauma es como experiencias muy intensas, me refiero a eso, a traumas, experiencias vitales muy intensas, y de muy intensas a menos intensas, a simplemente contenidos, ¿sí?, y configuraciones internas, lo que podríamos llamar una red neuronal, ¿sí? Se llama en neurociencia una red neuronal, ¿sí?, que está haciendo sinapsis, ¿sí?, está haciendo conexiones, la red. Y esa red neuronal está formando nuestro subconsciente. Y ese subconsciente, con todo su engranaje, por decirle engranaje, todos sus contenidos, sus historias, sus experiencias, ¿sí?, está proyectándose hacia el consciente y está proyectándose en forma de pensamientos, en forma de emociones, en forma de recuerdos, en forma de fantasías, en forma de visiones, en forma de puntos de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando podemos hablar de la mente en su totalidad. ¿Sí? Vamos a pensar que la mente consciente es un títere y la mente subconsciente es el titiritero que está manejando los hilos. ¿Sí? Pero ¿de dónde viene la mente subconsciente? La mente subconsciente nosotros mismos la hemos ido creando, no es que alguien o un Dios elevado en las nubes nos haya dicho, esta es tu mente subconsciente. No, la mente subconsciente es una red neuronal creada por nuestras historias, o no voy a decir nuestra historia, por nuestras historias personales desde niños. ¿Sí? Desde niños, desde bebés, hemos ido dándole forma a esa red sináptica neuronal que va formando nuestro subconsciente y que va dándole forma a nuestra realidad, por lo tanto. Entonces, cuando nosotros observamos la realidad ahora sí que la realidad en realidad es una proyección de nuestras propias redes sinápticas, de nuestras propias historias. No estamos viendo la realidad tal cual es. Estamos proyectándonos, estamos proyectando una realidad. Sí. Y ese es un patrón que todos tenemos. Nadie está exento. Nadie puede decir, yo no tengo subconsciente. Yo no tengo consciente. Yo no tengo pensamientos. Yo no tengo emociones. Nadie puede decir eso. Todos, el 100% de los seres humanos hoy en día, desde hace 5,000 años, y los seres humanos en el futuro van a tener el mismo patrón. Así de simple. Mente consciente, mente subconsciente, una mente subconsciente manejando la mente consciente, etc. Ahora, vamos a pensar en el subconsciente como un gran almacén que está proyectando contenidos constantes a la mente consciente y está dándole forma a la mente consciente. ¿Qué pasa con ese almacén? Si nosotros en ese almacén hemos almacenado pura caca, voy a decir así literalmente, pura caca, ¿sí?,
O voy a ser un poquito menos escandaloso y escatológico. Pura basura. ¿Sí? Puro contenido, puras experiencias, pues, sin ningún sentido, sin ningún propósito. Las cookies, vamos a decirle las cookies, si comparamos a la mente con un sistema operativo, con una computadora, ¿sí? Pues podríamos hablar de las cookies, ¿sí? Todos esos archivos muertos, por decirle así, todos esos patrones que ya se generaron automáticamente, que hacen que de alguna manera tú en el sistema operativo, yo no soy ingeniero en sistemas, pero me entiendo más o menos cómo funciona, pues tú pones algo en Google para buscar y el sistema operativo entra a las cookies y te manda directamente algo más específico, etc. La mente funciona exactamente igual. Entonces, y eso sería una red neuronal, ¿sí? Con reforzamientos sinápticos en ciertos puntos, ¿sí? Entonces, si tu reforzamiento sináptico, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo mucho más específico y más sencillo. Si tú desde niño y desde la adolescencia y por muchos años te comiste tu propia discursiva de la vida es una mierda, vamos a pensar en eso, que todos lo hemos pensado, pinche vida basura, la odio, etc. Yo no me excluyo, yo he estado en la misma idea. La vida es una mierda, ¿ok? Con todas las emociones y toda la discursiva que eso genera, esa perspectiva vital, la vida es una mierda, la vida es inútil, es una pendejada, ¿sí? Tú estás constantemente reforzando ese punto sináptico, esa conexión, pum, 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 se refuerza. Y esa red se hace cada vez más gruesa y se refuerza. Y se almacena. Se acumula. O sea, la mente subconsciente acumula. No es de que tú pienses algo y ya se va. No, se acumula. Y se crece. ¿Qué va a empezar a suceder? Mientras más refuerces ese pensamiento, esa idea, ese punto de vista, esa emoción, todo lo que conlleva esa configuración sináptica, pues tus puntos de vista van a ser en referencia a eso. Y todo lo que hagas va a ser referente a eso. Tú vas a proyectar tu propia realidad como la vida es una mierda. Y todas tus decisiones van a ser respecto a eso. Y eso aplica a todo. No nomás en cuestiones negativas, sino también en cuestiones positivas. Vamos al otro ejemplo. La vida es maravillosa, la vida es increíble. Y te comes eso todos los días y te lo refuerzas, te lo reafirmas. Tu realidad se va a empezar a proyectar en esa perspectiva, desde ahí y hacia ahí, ¿sí? Y todas tus decisiones van a rondar alrededor de eso. Ahora, estoy hablando de un solo contenido, pero el almacén es inmenso. Son millones, no miles, millones de contenidos, millones de cajas, vamos a decirle así, almacenadas en nuestro subconsciente, millones que no tienen ningún orden y que nada más están ahí dando vueltas y engranándose y reconfigurándose y creciéndose, unas creciéndose, otras siendo más chiquitas, y está todo ese movimiento interno. Y ese movimiento se está proyectando constantemente al consciente. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿sí? No hay excepción. No estoy hablando de... Eso le pasa a los budistas. O eso le pasa a los psicoterapeutas. O eso le pasa nada más a los chinos. O eso le pasa a los cristianos. O eso no le pasa a los rusos. O eso no le pasa a los... No. No tiene nada que ver. Es una condición, ¿sí?, inherente de la especie humana. No tiene que ver nacionalidad, creencias, no tiene nada que ver, nada. Es una realidad. Todo ser humano en su estructura mental se mueve de esta manera. Es así de sencillo, ¿sí? Independientemente qué tan creyente o poco creyente seas, o qué perspectivas tengas, o si eres de un país o del otro, o de una clase o de otra, no importa. El patrón es el mismo, ¿ok? Así de simple, y eso es innegable. Entonces, si nosotros somos unos títeres de nuestro subconsciente, ¿sí?, habría que cuestionarse algo muy importante,
que es pues, la piedra angular de la especie humana, el libre albedrío. ¿Sí? ¿Qué es el libre albedrío? Es tener una capacidad con base en la autoobservación. O sea, el ser humano es la única especie que tiene un nivel de autoconciencia elevadísimo. ¿Por qué? Porque tiene un sistema nervioso ultra desarrollado y un cerebro ultra desarrollado respecto a las otras especies del planeta. Entonces, mientras más desarrollado está nuestro sistema nervioso, nuestras redes sinápticas, nuestro cerebro, bla, bla, cómo funciona, más capacidad de autoconciencia tenemos. Y esa capacidad de autoconciencia nos podría dar, y sería, vamos a decir, la conexión directa al libre albedrío. Porque yo conscientemente decido hacer esto y no esto otro. Lo estoy haciendo con libertad de decisión. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad cognitiva para tener comparativas, para decidir, para meter dentro de ciertos criterios, ¿sí?, ciertas experiencias, y entonces conforme a esos criterios decido ir por acá y no por acá. No es un actuar automático como lo son las otras especies. O sea, por ejemplo, un tigre tiene un nivel de autoconciencia, sí, pero muy pequeño, muy bajo, porque su sistema nervioso, su cerebro y todo no está tan desarrollado. Entonces el tigre actúa conforme a patrones preestablecidos. Le da hambre y caza. Le da hambre, hace. O sea, el tigre no piensa. No toma decisiones. Sí, claro, pero con base, sí, en un estado predatorio. Sí. El tigre decide, para cazar a esta gacela me voy por aquí, no por acá. Sí. Pero nada más decide desde esa y a ese nivel, vamos. Un nivel limitado. Se supone que el ser humano, que tenemos mayor capacidad, mayor libertad para decidir, para ejercer criterios, etc. Ahora, todo esto es una ilusión, porque si nosotros estamos siendo manejados por nuestro subconsciente, yo me preguntaría dónde está el libre albedrío. Pues el libre albedrío en realidad está siendo permeado, influenciado y manejado por nuestras propias historias personales. Entonces nuestras decisiones no son 100% libres. Nuestras palabras no son 100% libres. Y definitivamente nuestros pensamientos no son 100% libres. Están totalmente manejados por el almacén interno que traemos. Sí. Entonces, así como que el libre albedrío, lo pondría en duda. Sí, tal vez libre albedrío a un cierto nivel, pero a un nivel más profundo no existe libre albedrío. Somos títeres de nuestros propios instintos, de nuestros propios traumas, de nuestras propias creencias, de nuestros propios puntos de vista, que son, a final de cuentas, proyecciones del subconsciente. Bueno, haciendo esa intro tan amplia, ¿qué es la meditación entonces? ¿Y todas las meditaciones son iguales? No. No todas las meditaciones son iguales. Hay gente que dice, es que medita, cualquier técnica es igual. No, todas las meditaciones son iguales y no todas van al mismo punto. Así de sencillo. Sí. Esa es una creencia de que todas las meditaciones van al mismo punto y que todas son iguales. Esa es una creencia que vino en la época del New Age, en Occidente. Esa creencia es occidental, no es precisamente oriental. Sí. Y en Oriente también, como ya están muy occidentalizados, muy modernizados, pues también ya van perdiendo esa sabiduría. Pero esta idea de que todas las meditaciones son iguales no es cierto. Es una idea hippie, ¿sí?, del New Age, del era de Acuario. Entonces, esas creencias pues bastante baratas, porque son bastante baratas. Y cuando refiero a baratas, son superfluas. ¿Sí? Es como esoteria de tercera. ¿Sí? No, las meditaciones no todas son iguales. Y voy a hacer algunas especificaciones para que me entiendan por qué no son iguales. Hay meditaciones, técnicas de meditación,
que a final de cuentas sí son todas en ese sentido iguales. ¿En qué sentido? En que todas son introspectivas. La meditación es ir hacia adentro. ¿Sí? Pero ¿de qué forma vas hacia adentro y por qué vas hacia adentro? Está el punto. ¿Sí? Hay meditaciones que tú vas hacia adentro de una forma devocional para hacer una conexión con algo supremo. ¿Sí? Podremos hablar de una meditación devocional, un camino devocional. Y cuando digo camino es cuando ya se hace una práctica constante. Vamos a hablar de la oración, por ejemplo. ¿Sí? Oración, la que quieran. ¿Sí? Oración hinduista, oración musulmana, oración cristiana, oración judía, oración, la que quieran. La oración es por medio de repetir ciertas palabras, ciertas frases, se entran en estados, vamos a decir, místicos. ¿Sí? Expansiones de la conciencia, transformaciones de la conciencia, que nos pudieran permitir sentir y ver realidades extraordinarias, más allá del ordinario. Y a esas realidades le decimos muchas veces Dios. ¿Sí? Vamos a decir planos superiores, planos celestiales, como le quieran llamar. Entonces, cuando un cristiano, un católico, un musulmán, un judío, no importa, un chamán hace una oración y está haciendo una oración, una repetición, empieza a generar en su mente una vibración particular. La mente es energía, ¿sí? El cerebro provoca y produce y recibe información por medio de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a orar una cierta frase que te provoca un estado de arrobamiento, de consuelo, de conexión, de amor, ¿sí? Empiezas a expandir la conciencia y la empiezas a llevar a estados extraordinarios. ¿Sí? Empiezas a modificar la conciencia por medio de una repetición de una palabra particular. Los mantras, por ejemplo, ciertos mantras producen ciertas vibraciones que influencian definitivamente al cerebro, al sistema nervioso y a tu campo energético. Porque sí, los seres humanos tenemos un campo energético. Y no estoy hablando de esotería otra vez barata, de que te voy a limpiar tu aura y le voy a hacer así. No estoy hablando de eso. Entonces, estoy hablando de que el ser humano es un ser electromagnético también. Y es un ser que por medio de ese electromagnetismo, o de energía, porque es energía, da y recibe información, que muchas veces no es captada ni siquiera por la razón, por el raciocinio. Pero no porque no sea visible o porque no esté dentro de los parámetros del raciocinio, no significa, y dentro de los paradigmas de la ciencia moderna, no significa que no existe. Ahí es donde vienen todas las discusiones y todas las argumentativas de gente que no, es que la energía no existe. No, es que no. Bueno, no existe en tu cerebro, pero no significa que no exista. ¿Sí? No existe dentro de tus creencias, ni filosóficas, ni dentro de tu método científico, que por cierto también va cambiando, la ciencia va descubriendo cosas nuevas constantemente. No podemos hablar de una ciencia, que la ciencia ya lo descubrió todo y ya lo sabe todo. Esa es una arrogancia científica tremenda que mucha gente tiene. Y entonces se vuelve una creencia científica también. Se vuelve una creencia. Entonces, más allá de las perspectivas racionalistas y los paradigmas actuales sobre el conocimiento de la energía, definitivamente hay un intercambio de información con, vamos a decir, energía invisible, con seres, incluso yo podría decir, con conciencias, con sintonías o frecuencias, que aunque no vemos, ahí están. Sí. Si nosotros nos encerramos 5 personas en un cuartito y mentalmente cerramos los ojos y empezamos a pensar pura mierda, vamos a decir puros pensamientos crueles, ¿sí? Pura violencia interna, y empezamos a generar violencia. ¿Ustedes cómo creen que se sienta ese cuarto después de 1 hora de estar generando mala onda,
5 o 10 personas en un cuartito. ¿Cómo creen que se cargue ese cuarto, esa energía? Ustedes van a entrar y van a decir, ay, aquí está la vibra pesada. Se siente la energía pesada, densa. ¿Sí? O sea, que finalmente nuestras mentes, nuestros cerebros, nuestros sistemas nerviosos están generando ondas, están generando frecuencias. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros recitamos un mantra determinado, hay mantras que ya están estudiados por miles de años, que generan cierta, vamos a decir, longitud de onda o cierta frecuencia, que mete a la mente y al sistema nervioso y al cuerpo a estados particulares, ¿sí?, vibratorios. Y esos estados particulares vibratorios meten a la conciencia en estados también particulares. Entonces podemos sentir un gran alivio o una gran paz, una gran serenidad, etcétera, cuando recitamos un mantra determinado o cuando recitamos una frase determinada. ¿Sí? Y eso es una forma de meditar. Esa forma de meditar lo que hace en la mente es que la concentra muy rápido. ¿Sí? O sea, la mente deja de divagar, se concentra muy rápido en esa frase o en ese mantra, en esa repetición. Sí, pero al mismo tiempo taponea al subconsciente. ¿Por qué? Porque la mente consciente entra en estados alterados, ¿sí?, y entramos en un estado alterado. ¿En qué sentido? Artificial en ese sentido, porque no es un estado que se haya dado naturalmente, sino que nosotros lo creamos por medio de la repetición de un mantra o de una oración o de una palabra particular. Y lo que hace eso es que nos hace, lo voy a decir de una forma muy superflua, nos hace pensar que todo está perfecto. Entonces, cuando alguien está orando y, ay, Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios, oh Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bla, bla. Ok, sentimos un gran alivio, un gran consuelo, porque generamos y recibimos información en ese campo vibratorio. Perfecto. Y mientras estamos orando, mientras estamos en el mantra, mientras estamos, sí, más allá de la religión particular que sea o el camino espiritual que sea, entramos en un estado de consuelo y de, vamos a decir, de bienestar existencial, personal, emocional, etc. Fantástico. Pero a ver, ¿qué sucede cuando dejamos de orar, cuando dejamos y nos salimos de ese estado de absorción? ¿Qué sucede? ¿Ustedes creen que todo el almacén subconsciente se libera, se modifica, se transforma por la oración como tal? A cierto nivel, por supuesto que sí. Pero no hay un proceso de depuración o de purificación o de transformación de la mente subconsciente. Nada más es el consciente que está entrando en un estado particular de, perdónenme la redundancia, de conciencia, ¿sí?, que le hace pensar a la misma conciencia, porque la conciencia tiene la capacidad de verse a sí misma, le hace pensar, todo está bien, perfecto. Pero abajo sigue habiendo muchos problemas, muchas situaciones. Voy a poner el ejemplo un poco burdo, o bastante burdo, y terrible además, de los sacerdotes pederastas, los pedófilos. ¿Sí? Un sacerdote, ¿cuántas veces ora en su día a día? Más allá de que podemos decir, es que los pederastas realmente no oran. Ok, es cierto. No toda oración, porque tú la recites, va realmente a conectarte con esa energía celestial, vamos a decirle así. Pero de todos modos, un sacerdote ya tiene carrera y se supone que está entregado a Dios. Y se supone que su entrega es por medio de la oración y escucha y habla con Dios por medio de la oración. Perfecto. Entonces, ¿por qué los sacerdotes que están tan entregados y conectados a Dios, a esa energía celestial, por qué les entran enfermedades tan patéticas, tristes, terribles como la pedofilia? ¿Por qué? Porque subconscientemente hablando están enfermos. Y la enfermedad
esa enfermedad no se erradica y no se transforma con oración. Sí. Por más que un sacerdote ore y se ponga y se pegue y se castiga y se autoflagele y yo nunca más voy a hacerlo, a la hora que viene y ve a un niño o ve a una niña, en ese momento siente el impulso y el impulso le gana. ¿Por qué? Porque la red sináptica de impulsos pederastas sigue estando ahí, no se está modificando. ¿Sí? Esos contenidos siguen estando ahí y siguen proyectándose. Más allá de cuánto ore, no va a transformar su subconsciente. Y estoy poniendo un ejemplo muy, muy claro. Pero ese ejemplo nos pasa a todos. No que seamos pederastas o pedófilos, ni sacerdotes. Pero es exactamente lo mismo. Tú puedes orar todo lo que quieras. Puedes entrar en estados místicos. ¿Sí? Puedes entrar en estados catárticos de conciencia. Ahora me conecto a Dios y bla, bla. Ok, perfecto. Pero tu subconsciente sigue siendo el mismo. Y las redes sinápticas siguen siendo el mismo, porque la red sináptica no la cambias. O sea, una red sináptica específica, por ejemplo, relacionada con depresión, no la transformas con pura oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para transformar esa red sináptica y ese contacto que está relacionado a la depresión, tienes que ir a ver la depresión y transformarla desde ahí. No la puedes transformar desde un estado alterado de conciencia. No con esto decir que el estado alterado de conciencia no tenga ningún beneficio. Por supuesto que tiene un beneficio. No estoy hablando en detrimento de. Pero no se puede esperar un cambio estructural de tus redes sinápticas, de tu red neuronal, con pura oración. Es así de sencillo. Y esa es la gran equivocación de muchas personas espirituales o místicas o que llevan un camino de devocional. Yo tuve hace años unas vecinas en un dojo que tenía aquí en Cuernavaca. Tenía un dojo de Aikido en ese edificio. Y dentro del edificio, dentro de los, pues vamos a decir, cuartos, estaba el dojo de Aikido y al lado había un centro de yoga. Sí. Había un centro de yoga. Hacían diferentes disciplinas de yoga. Dentro de esas disciplinas de yoga había Kundalini Yoga. Yo hice Kundalini Yoga por 5 años más o menos. Kundalini Yoga. Kundalini Yoga es un tipo de yoga que según esto te despierta el Kundalini. Una energía que viene desde el primer chakra y abre todos los chakras y entonces tienes vamos a decir, como una iluminación o una conexión total con el universo. Vamos a decirlo así en términos muy someros. Y tiene muchas prácticas el Kundalini Yoga catárticas. Tiene mantras, tiene ejercicios, tiene pranayamas. Pranayama es técnicas de respiración particular para generar estados de conciencia particular, etcétera, etcétera, etcétera. Una muy buena práctica. A mí me gusta mucho el Kundalini Yoga. Pero pasaba una cosa muy curiosa. En Aikido, por ejemplo, cuando nosotros estábamos entrenando, pues se oyen los azotones, ¿no? Pa, 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 porque hay proyecciones, hay ruido, hay respiraciones, hay todo. Y lo más curioso es que al lado había una maestra, 2 maestras de Kundalini Yoga de un grado muy alto, o sea, como unas super masters de Kundalini Yoga, con sus turbantes y toda la onda. Y andaban todo el tiempo así, y andaban, ¿no? Que el eterno sol te ilumine, y etcétera. ¿Sí? Muy bien, estaban en un estado constante, vibratorio, de oración espiritual, de mantra, de respiración, fantástico. Pero sucedía una cosa muy, 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 muy chistosa. Cuando empezaba la clase de Aikido, una vez, empezaron los azotones, empezó todo. Y de repente abre la puerta violentamente una de estas maestras supermasters de Kundalini Yoga y se asoma y nos grita: estamos tratando de meditar, ¿por qué no nos dejan? Porque sus azotones, o sea, con un nivel de neurosis con un nivel de neurosis que a mí se me cayó la quijada, porque dije, a ver, espérame, llevas 30 años haciendo yoga, eres un ser espiritual y te vuelves loca porque cuando tú quieres hacer tu om, ¿sí? Alguien hace un ruido. Entonces yo realmente, en ese entonces yo ya meditaba, hacía vipassana en ese entonces. Entonces le digo a la profesora,
Le digo que el yoga no se trata de aceptar la realidad. No, hombre. Bueno, pues se enojó 5 veces más. No, que tú no entiendes. Ok. Y entonces cada vez que tomábamos que yo daba una clase de Aikido, llegaba otra maestra, otro instructor, súper espiritual, con unas barbas enormes y todos unos gurús y unas maestras así, todas iluminadas, a gritarnos con un nivel de neurosis. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Porque tu práctica catártica, tu práctica espiritual, pues vamos, o sea, si no te permite aceptar la realidad, una simple realidad como tener a alguien al lado que está hablando o que está tosiendo o está eruptando, está echando un pedo, y por un otro fulano o otras personas que están allá en el exterior haciendo cosas, te arruinan tu senda espiritual, tu camino espiritual, y híjole, pues ahí estamos hablando ya pues de que no está habiendo una transformación real a nivel subconsciente, estructural. Entonces, ya les puse varios ejemplos de los pros y contras del camino devocional. El camino devocional, por mantras, por oración, es excelente. Te genera estados de fe, de consuelo existencial, y es necesario. Es necesario que un ser humano crea en algo superior, porque además hasta para el ego es bueno, porque en vez de tú ser el protagonista de tu propia historia, te vuelves un actor más y te das cuenta que no eres nadie y que no eres nada y que eres parte de un todo. Eso es fantástico. Pero incluso esa perspectiva y esa percepción no transforma las redes neuronales, no las transforma. O sea, toda la mierda que tienes acumulada durante todos los años de vida que tienes viviendo y teniendo experiencias, todos tus traumas, todos tus problemas existenciales, no se transforman con un estado de fe absoluta. Y entonces vienen algo muy, muy, muy curioso: el inicio del fanatismo. Exactamente. El fanatismo religioso, el adoctrinamiento, la cuestión sugestiva, autosugestiva religiosa, viene de ahí. La persona ora, recita, medita, tiene un camino de fe espiritual, pero muy adentro de sí misma esa persona se da cuenta que sigue siendo el mismo traumado neurótico de siempre. Sí. Y no soporta eso, entonces entra en un conflicto terrible. Muchos místicos han tenido este conflicto terrible, porque tienen por un lado exaltaciones directas hacia Dios y visiones profundas, tremendas, increíbles, conexiones directas con lo supremo, con lo divino, pero como tienen acumulación de sus contenidos mentales que no son ni espirituales ni agradables y son arañas, por decir, alimañas internas, abajo, moviéndose, el maestro, el místico, el practicante, trata de orar más y trata de conectarse más, pero sigue siendo el mismo ser humano, porque sigue siendo la misma estructura, porque la red neuronal sigue siendo la misma, porque no hay modificaciones estructurales. Ese es el problema. Ahora, esa es una forma de meditar. Y está bien, hay que hacerlo también. A mí me gusta orar, me gusta también, por supuesto. Pero no debemos olvidar el proceso de purificación, el proceso de reestructuración, la depuración de toda nuestra toxicidad interna acumulada en el subconsciente. Eso no lo podemos olvidar, porque eso está ahí. El Buda decía, anusaya aquilesa, impurezas latentes. O sea, están latentes, están ahí. Y están esperando que se conjuguen las redes neuronales y las experiencias para que ¡pum!, deje de ser latente y asome la cabeza en el consciente. Y entonces conscientemente, ahora sí que somos conscientes de ese contenido particular, en forma de un recuerdo, en forma de una discursiva, en forma de una fantasía, en forma de una imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay otra forma de meditar. Esta forma de meditar, lo que hacen
es no alterar la conciencia, no generar conciencias alternativas paralelas, sino lo que hace es penetrar en la realidad tal cual es. Pero conforme uno va penetrando en la realidad tal cual es, uno se va a dar cuenta que uno está penetrando en la proyección. Uno está penetrando en la proyección que uno tiene de la realidad. Te empiezas a dar cuenta que realmente tú te estás proyectando a la realidad y la realidad está siendo formada por tus propios condicionamientos. Y eso lo puedes descubrir solo penetrando en tus propias redes neuronales y dándote cuenta qué es lo que tienes adentro. No taponeándolo, no saliéndote hacia un estado exaltado de conciencia, no modificando la conciencia, no. La conciencia tal y como es, proyectándola hacia adentro, hacia el subconsciente. ¿Qué soy? Es una práctica de indagación. Voy a indagar qué soy. No voy a especular, no voy a proyectarme. Yo soy Dios, yo soy esto, yo soy un ser supremo, yo soy un ángel, yo soy un ser espiritual en un cuerpo material, bla, 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 bla. No. ¿Qué soy realmente? Internamente. ¿Qué tengo dentro? Y cuando tú empiezas en un proceso introspectivo, sin alteraciones de la conciencia, utilizando la conciencia como de veras, un órgano, vamos a decir un órgano, ¿sí?, de atención, un lente, un microscopio. Al microscopio no le pones lentes de colores. Le voy a poner, a mi microscopio le voy a poner un color rosa, un lente rosa, entonces todo lo vas a ver rosa. Cuando veas, todo es rosa. Entonces cuando ves en el microscopio ves, estos microorganismos son rosas. No son rosas, tú le pusiste el lente rosa. Pero otra gente va a decir, no debes de poner un lente rosa. El lente es azul. Ok, es azul. Todo es azul y estás en el microscopio. Todo es azul. No, papá, es que tú le estás metiendo, tú estás influenciándolo con tus propias perspectivas. El lente tiene que estar puro, limpio. No debe de estar influenciado por ningún color, por ninguna percepción, por ningún punto de vista. Entonces, para que ese lente limpio, ese microscopio que se va a meter a nuestro subconsciente, que nosotros lo vamos a proyectar a nuestro subconsciente, lo vamos a revirar hacia nosotros mismos, necesita, para que sea efectivo, tiene que ser un lente limpio. No puede ser un lente colorado, ¿sí?, de algún color particular, coloreado, perdón, ¿sí?, matizado por alguna perspectiva particular. No es, ahora voy a utilizar la visión budista para verme a mí mismo. No. Ahora voy a utilizar la visión musulmana para verme a mí mismo. No. Ahora voy a utilizar la visión yógica para verme a mí mismo. No. Es lo que decía justamente Krishnamurti. Krishnamurti decía, para la verdad no hay caminos. Se refería a eso. No es que nosotros proyectemos nuestra propia versión de la verdad desde nuestras propias necesidades espirituales, desde nuestras propias formaciones culturales. ¿Sí? Para entender la verdad no hay caminos para la verdad, decía Krishnamurti. Tiene que ser un lente, una visión limpia, libre, totalmente, libre. Y si esa conciencia limpia, pura, libre, se proyecta hacia adentro, ¿sí?, entonces tiene la capacidad de ver todo. Y cuando vemos adentro de nosotros mismos y nos damos cuenta, el 80% de lo que tengo almacenado en mi interior es pura caca, es el inicio de un proceso de desintoxicación y de reformulación y de reestructuración neuronal. De la red, la cambiamos. La red neuronal va a estar ahí, no podemos estar sin una red neuronal. Si estuviéramos sin una red neuronal seríamos como unos gusanos, seríamos como unas amebas, ¿ok? Necesitamos una red neuronal, pero esa red neuronal tiene que ser una red elástica, que las sinapsis sean adaptables, ¿sí?, y que no estén, vamos a decirle, es un término inadecuado médico, pero para que me entiendan, que no estén calcificadas, reforzadas en una sola red, en un solo sinapsis. Esto. La realidad es,
No, la realidad, eres como un disco rayado. Esto. No. A ver, la realidad no nomás es esto. La realidad son muchas cosas. Pero para salirnos del tenemos que tener un lente, ¿sí? Una capacidad, una visión clara, ¿sí? Sin influencias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? El objeto de la meditación, porque toda meditación tiene un objeto, ¿sí? Toda meditación devocional y de indagación tiene un objeto. En la meditación devocional el objeto es la oración, o el objeto sería un mantra particular, o el objeto sería ver a un santo, o a un dios, o a una deidad, etc. En la meditación de indagación, de introspección, el objeto debe ser un objeto libre de cualquier condicionamiento, libre de cualquier cultura, libre del tiempo. Un objeto puro. Sí. Si yo en una meditación que yo supongo o creo que es de indagación, de introspección, empiezo a repetir la palabra Jesucristo, ok, ¿está libre de condicionamientos? No está libre de condicionamientos, porque está dentro de un condicionamiento religioso. No está libre de condicionamientos. Ya le puse un lente al microscopio. El lente del Jesucristo. Bueno, ok. Buda. Ok. ¿Está libre de condicionamiento ese objeto? Repetir Buda. No está libre de condicionamiento. Ya le puse el lente de Buda. Y así lo que usted le ponga. Tiene que ser un objeto, el objeto de meditación tiene que ser incondicionado, libre. Hubo y ha habido maestros que descubrieron que la respiración es un objeto libre, es un objeto de meditación libre. No hay respiración, es que yo estoy haciendo la respiración budista, es que yo respiro cristianamente, es que yo respiro a lo francés, es que mi respiración es mexicana, pero ahora voy a cambiar una respiración rusa. Lo ridículo, ¿no? Es que mi respiración es sufí. No, mi respiración es hinduista. La respiración es la respiración. Todos inhalamos y exhalamos de la misma manera. Si tú la empiezas a modificar, bueno, ok, ese es un pranayama, esa es una técnica de respiración para generar estados de conciencia, sí, y para manejar tu sistema nervioso de cierta manera. Oxigenas todo el cuerpo, etc. Tiene beneficios en tu salud, por supuesto. En tu mente te va a ayudar, oxigenas el cerebro, por supuesto. Pero es una técnica de respiración. Cuando yo estoy hablando de la respiración normal, como todo mundo respiramos. Yo ahorita estoy inhalando y exhalando. Ustedes también lo están haciendo. Y no, si tú eres argentino, me está viendo un argentino, pues tu respiración argentina va a ser diferente a mi respiración mexicana. Pues no tiene nada que ver la nacionalidad. La respiración es la respiración. No está sujeta a creencias, a puntos de vista, a nacionalidades, a tendencias políticas, a lo que quieran. No está sujeta a eso. La respiración es la respiración. Y cuando la conciencia, que está totalmente influenciada por el subconsciente y todos sus contenidos, la proyectamos y la dirigimos a la respiración normal, natural, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que la conciencia vea algo que está incondicionado, que es puro en esencia. ¿Y entonces qué sucede? La conciencia empieza a observar la respiración. Y entonces la conciencia empieza a darse cuenta de algo diferente. La conciencia empieza a ser consciente de una realidad. ¿De qué realidad? Del aquí y el ahora. De la realidad presente. La respiración no está en el pasado.
La respiración no se va al futuro. La respiración está constantemente, desde que nacemos hasta que morimos, está anclada en el presente. No estamos recordando la respiración. No estamos imaginando la respiración. Recordar es ir al pasado. La mente constantemente viaja. Tenemos una mente viajera. Viaja del pasado al futuro, del futuro al pasado. Casi nunca está en el presente. Pero cuando nosotros anclamos a la respiración, a la atención, a la mente, en la respiración, entonces estamos anclando a la mente en el presente. Porque la respiración está en el presente. La respiración está en el cuerpo. A ver, ¿el cuerpo viaja al pasado? ¿El cuerpo viaja al futuro? No, el cuerpo está eterna. Bueno, no voy a decir eternamente, porque no está eternamente, porque el cuerpo no es eterno. Pero el cuerpo está continuamente, desde que nace hasta que muere, el cuerpo siempre está en el presente. La mente no. La mente viaja en su tiempo psicológico. Mismo Krishnamurti lo decía. La mente está en su tiempo psicológico. Vive en su propio tiempo. En su tiempo pasado, en su tiempo futuro. Y ese tiempo psicológico está determinado por los contenidos y por el subconsciente. Entonces, cuando nosotros anclamos a la mente en la respiración, estamos anclando a la mente en el cuerpo. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Estamos enseñándole a la mente una forma diferente. No la estamos alterando. No estoy creando una realidad particular. No estoy generando un estado místico. No estoy poniendo a la mente en blanco. Todas esas mitos y leyendas que vinieron de la época New Age, de la esoteria barata, de la parapsicología de tercera. Todo eso es de tercera, del librito de bolsillo, ¿sí? De desarrollo personal. Estoy hablando de la meditación en serio y les estoy hablando como meditador. 20 y tantos años meditando. No pones la mente en blanco. No estás en una cascada. Ahora imagina una cascada maravillosa donde tú te integras y ahí ves un unicornio dorado. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de anclar a la conciencia en el presente. Y cuando empezamos a anclar a la conciencia en el presente por medio de la respiración, empiezan a pasar cosas increíbles, maravillosas. Y podría decir, no voy a decir la palabra, porque si digo la palabra milagrosas, sus propios condicionamientos los llevan a la percepción de Dios, la espiritualidad. No estoy hablando de milagros en ese sentido. Estoy hablando de milagros como experiencias que no puedes creer, que pensaste que no eran posibles. Empiezas a tener una conciencia diferente. ¿Y qué empieza a suceder en el subconsciente cuando tú anclas la mente consciente en el presente, en el aquí y el ahora, en la respiración constante? ¿Qué empieza a suceder? Hay una barrera entre el consciente y el subconsciente. Hay una barrera necesaria, porque si no hubiera esa barrera, nos volveríamos locos. Un demente, una persona enloquecida, una persona esquizofrénica, demente, con diferentes patologías, que alucina, ve cosas, que no tiene congruencia en sus discursivas, en sus pensamientos, no tienen relación. Es una persona que su subconsciente está expuesto. Su subconsciente se proyecta sin ninguna red, sin ninguna barrera. Entonces, primero te puedo estar hablando de esto y luego empiezo a manejar esto y ya, me perdí aquí. Y luego veo la luz y entonces ya veo esto. Y luego veo el teléfono y empiezo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estaba diciendo? Ahora les voy a hablar. ¿De qué les voy a hablar? ¿De qué les voy a hablar? Eso es una persona que no tiene congruencia. Es una persona demente. ¿Sí? Porque su subconsciente lo maneja ya totalmente. ¿Sí? Lo proyecta. ¿Ok? Todos tenemos un alto grado de demencia y de incongruencia. Eso lo descubres cuando meditas mucho tiempo. Te das cuenta, estás meditando hora tras hora, tras hora, tras hora, tras hora, año tras año, y te empiezas a dar cuenta, carajo, creo que estoy bastante loco. Porque cuando te das cuenta, el subconsciente es eso. El subconsciente se está manejando, no tiene congruencia. Si nosotros entráramos
pudiéramos, vamos a suponer, imaginar al subconsciente como un cuarto, una gran bodega, y abro, y este es el subconsciente, y abro la puerta y entro, no va a haber orden en esa bodega. No van a estar. Aquí están los pensamientos de la infancia. Aquí están los pensamientos de tu matrimonio. Aquí están los pensamientos de tu divorcio. Aquí están los pensamientos de tu profesión. Aquí están tus recuerdos, aquí están tus anhelos. Aquí están tus peores miedos. Aquí está, no está archivado y catalogado por nombres y por folders. Sí. Tú entras, abres la puerta de su subconsciente y es un desmadre. Y todo está volando por todos lados. No hay orden interno, no lo hay. Porque nunca hemos podido hacer eso, abrir la puerta y ver, este es el subconsciente, lo voy a ordenar. Nunca hemos podido hacer eso, porque la barrera lo está impidiendo. Ahora, cuando nosotros empezamos a observar la respiración, ¿qué empieza a suceder? La mente consciente con toda su constante discursiva, bla, 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 porque la mente consciente no para de pensar, no para de hablar, no para de percibir, no para de imaginar, no para de recordar, no para. 24/7, incluso dormida la mente consciente, una parte del consciente se duerme, se apaga, pero otra parte, el subconsciente sale y entonces cuando el subconsciente bota porque se reduce se diluye la barrera cuando estamos totalmente dormidos, no estamos tan conscientes, entonces se diluye la barrera, pero una parte de la conciencia sí está ahí, entonces empezamos a soñar. Y entonces empezamos a ser conscientes de cosas y entonces estamos soñando locura y media. Y te paras y dices, no manches, qué sueño tuve, qué locura. Pues sí, es tu subconsciente. Fuiste consciente de tu subconsciente. Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar la respiración, el consciente que no para. Y empieza a calmarse. Y empieza a ser menos invasivo. Y empezamos a entrar en un estado de silencio interno. Silencio interno. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? El subconsciente empieza a asomar la cabeza. Se empieza a asomar al consciente. Pero en el subconsciente no tenemos puras cosas agradables y bonitas. En el subconsciente tenemos todos los monstruos, todos nuestros demonios están en el subconsciente. Y cuando empezamos a tener un silencio interno, de repente se asoma un demonio. Que somos nosotros mismos, no es que sea Satán, no es que sea el diablo metiéndose en nosotros. Somos nosotros mismos, nuestros propios miedos, nuestros propios rencores, nuestro odio. Toda la mierda que tenemos dentro empieza a asomar la cabeza. Porque le estamos dando espacio conscientemente. Abrimos un espacio para que el subconsciente se presente. La diferencia con un demente es que cuando estás meditando, la misma observación de la respiración te ancla en el presente. Entonces, estás observando la respiración y surge, vamos a decir, un recuerdo particular, muy desagradable, terrible, alguna experiencia horrible, surge al consciente. Y entonces tú sigues observando y aceptas, en este momento acaba de surgir este recuerdo, voy a observarlo, no voy a reaccionar a él, no voy a gritar, ¡ah! ¿Sí? No me voy a parar, no, ya no lo quiero ver, ¿sí? No le voy a tener miedo, voy a observarlo. Observando la respiración voy a aceptar, porque esto es parte de mí, esto soy yo, no me voy a tener miedo a mí mismo, esto soy yo también. Entonces lo observas. ¿Qué sucede? Cuando asoma la cabeza ese recuerdo que adentro abajo en el subconsciente nos sigue modificando nuestra percepción consciente. Cuando asoma la cabeza y nosotros en silencio lo estamos observando, ¿qué sucede? Lo seguimos observando. ¿Qué empieza a suceder? Algo maravilloso. Empieza a perder fuerza. Ese recuerdo, ese trauma, empieza a perder fuerza. Empezamos a ver su naturaleza, lo que realmente es. Y podemos llegar a un punto en que logramos ver sus partículas, por decirle así. Logramos ver su verdadera naturaleza. No es nada. Es un fantasma interno. Es un recuerdo que solo existe aquí. No es la realidad. Es algo que ya es una huella, un imprint.
Es una huella en el holograma del subconsciente. Y cuando esa huella pierde fuerza en nosotros y se difumina y pierde poder sobre nosotros, sobre nuestro consciente, ¿qué sucede? Viene una transformación. ¿De qué? De las redes neuronales, de las estructuras internas del subconsciente. Y entonces cuando abrimos los ojos hubo un cambio. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos. ¿Por qué? Porque ese trauma, esa experiencia que estaba adentro modificándonos y manejándonos como titiritero, ya es otra cosa, se transformó en otra cosa. Y entonces empezamos a tener una transformación interior real. Y si a eso le unimos un estado devocional, gracias al universo, gracias a Dios o gracias a la naturaleza por darme esta oportunidad de limpiar, de liberarme, etc. Entonces ya tenemos el camino devocional y el camino de indagación, gnóstico, por decirle gnóstico, de gnosis, de conocimiento. Y entonces podemos hablar de meditación. Les dejo ese choro enorme, ya me tardé una hora, más de una hora, pero creo que era necesario. Era totalmente necesario compartir mi experiencia como meditador. ¿Sí? No estoy hablando que yo tengo la verdad, no estoy diciendo esto es así, esta es mi experiencia, así la he vivido yo. ¿Sí? Y así la sigo viviendo. Y después de 20 y tantos años meditando, sigo viendo transformaciones internas. Ahora, no esperen, porque también esto es un mito, New Age, hippie, ¿sí? De que cuando tú meditas ya estás en un estado de Disneyland. ¿Sí? Yo ya no me enojo, yo ya no tengo odio en mi corazón, yo ya no tengo ego, yo soy la humildad total, yo soy la luz y el amor. Yo voy a decir, o sea, eso es una mentira, ¿sí? Esa persona se está ¿sí? Sugestionando que él ya no se enoja, él ya no sé qué, ya nomás le falta la flor aquí y bailar entre las nubes rosas con los unicornios. O sea, la meditación no te convierte en eso, quítense la idea de eso. Un meditador se sigue enojando, un meditador sigue teniendo ego, un meditador sigue teniendo soberbia, un meditador sigue teniendo miedo, un meditador sigue teniendo tristezas, un meditador sigue siendo una persona, puede seguir siendo una persona pusilánime y ojete. O sea, pero ¿cuál es la diferencia, la gran diferencia? Que el meditador se da cuenta, su autoconciencia es profunda y mientras más profunda empieza a darse cuenta más de sus propios condicionamientos, de sus propios complejos. Y entonces un meditador inicia un proceso de depuración y de desintoxicación de su propia mierda. Pero es un proceso gradual, vital, es una tarea de vida. No es de que tú te pongas a meditar por 5 años y digas al 6º año, ya, estás liberado del miedo, nunca más vas a tener miedo, nunca más vas a tener ansiedad, nunca más vas a tener odio, nunca más vas a ser un idiota. Eso es una mentira. ¿Sí? Puedes estar 30 años meditando y estás lleno de basura y sigues lleno de basura, pero la diferencia es que te das cuenta de que estás lleno de basura y eso ya es un cambio radical, es un cambio fantástico y maravilloso. El problema viene cuando estamos llenos de mierda y pensamos que estamos llenos de oro. Cuando todo lo que pensamos, decimos a nosotros, todos mis pensamientos son maravillosos. Así es, ese es el ego, esa es la identidad. Te pone en lugares maravillosos. Entonces, yo, Bruno, todo lo que pienso es maravilloso, es increíble. Yo soy un ser increíble porque todo lo que pienso es increíble. Híjole, déjame decirte, Bruno, ¿sí?, que el 80-90% de lo que estás pensando es caca. Y déjenme decirles a ustedes también que el 80-90% de lo que tienen dentro de su subconsciente es caca. No es tan maravilloso, no lo es. Lo que pasa es que tu ego te hace pensar, no, todos mis puntos de vista son correctos. Todo lo que yo pienso está bien y los demás están mal. Yo estoy bien. Tú estás mal, yo estoy bien. ¿Sí? Oye, no, yo estoy bien, tú estás mal. Oye, pero ¿por qué estoy mal?
Pues porque no eres yo. Así somos todos. Así eres tú. De una u otra forma, todos somos iguales. Entonces, la meditación te enseña, te muestra que no eres tan maravilloso como crees que eres. Y cuando empiezas a hacer ese nivel de autoconciencia y empiezas a cambiar tu estructura interna, empiezas a tener una visión diferente de ti mismo y de los demás. Ya no estás tan aferrado a tus puntos de vista. Además, no te tomas tan en serio, ¿sí? Porque vaya que nos tomamos en serio. Nadie puede tocar lo sagrado, que son los puntos de vista del gran sensei Bruno Orozco. Nadie. Y así tú y así todos, somos iguales. Pero conforme vamos meditando, nos vamos tomando menos en serio. Porque nos damos cuenta que lo que tenemos adentro no es sagrado, ni maravilloso, ni esplendoroso. No brilla como el oro que nosotros pensamos que tenemos. Tenemos muchas equivocaciones adentro. Eso no significa que entremos en un estado de odio hacia nosotros mismos y de aversión hacia nosotros mismos, sino que empezamos a aceptarnos tal y como somos, con nuestros mejores atributos, con nuestras mayores virtudes y con nuestros peores y más horribles defectos. Y es entonces que sí hay un proceso de meditación y de transformación interior. Entonces, quítense esa idea de que ustedes meditando se van a liberar del miedo. El miedo va a estar eternamente ahí. Mientras ustedes tengan conciencia, el miedo los va a acompañar el resto de su vida. El coraje los va a acompañar el resto de su vida. La tristeza los va a acompañar el resto de su vida. Eso nunca lo van a eliminar. Lo que va a ser diferente es que va a tener menos poder en ustedes. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque van a ser conscientes de... Y cuando soy consciente de algo, realmente consciente, con una visión pura, sin condicionamientos, es entonces que podemos hablar de libre albedrío. Y es entonces que podemos hablar de decisiones libres. Y es entonces que podemos hablar de lo que decía Krishnamurti, la libertad total. Ser libres internamente, libres, realmente libres. Nadie más nos está apresando que nosotros mismos. Y nadie más nos puede liberar más que nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, si queremos ser libres, es nuestro trabajo y nuestro papel, nuestra responsabilidad y nuestra propia práctica y disciplina. Les dejo este video. Me voy a ir a comer. Que estén muy bien. Hasta luego. Espero les